Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Podcast de Libros y Pelis. ¿Listos para una nueva inmersión en el mundo de la literatura? Hoy nos vamos a sumergir en la obra de Ramón María del Valle Inclán, en concreto en su trilogía Martes de Carnaval. Una obra, déjame decirte, que no te va a dejar indiferente. Ya veo ya. Ujú. Por algo la hemos elegido para este deep dive. Publicada en 1930, esta trilogía es un ejemplo perfecto del esperpento, un estilo que Valle Inclán cultivó con maestría. Esperpento. Suena interesante, pero ¿qué es exactamente? ¿Más allá de un simple género literario? Es una forma de ver el mundo, una lente distorsionada que nos revela la cruda realidad, la que se esconde tras las apariencias. Lente distorsionada. Suena un poco a película de terror, ¿no? Pero, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo crea Valle Inclán ese efecto? Utiliza varias herramientas, como la parodia, Parodia, ajá. donde los objetos y animales cobran vida, y los humanos parecen marionetas. Interesante. También deshumaniza a los personajes, los presenta casi sin voluntad propia, como títeres en manos del destino. Suena un poco deprimente. Espera, ¿qué hay más? Valle Inclán no se anda con rodeos a la hora de criticar la sociedad española de la época. Entiendo. Nos muestra una España en pleno caos político y social. Ujú. Y lo hace con un lenguaje coloquial, Diría que- directo, que te hace sentir como si estuvieras allí, Mm. en medio de todo ese drama. Vale, ahora entiendo por qué decías que Martes de Carnaval no deja indiferencia a nadie. Claro. Oye, ¿y por qué se llama así? ¿Tiene algo que ver con el carnaval en sí? El título es mucho más que una simple referencia al calendario. Ya. Martes de Carnaval es una degradación satírica del dios Marte, símbolo del militarismo. Ah, sí. Es como si Valle Inclán usara la fiesta, el disfraz, y el exceso del carnaval para burlarse de la figura del militar y del concepto del honor. Qué ingenioso. Y me imagino que esa crítica al militarismo y al honor se refleja en las tres obras que componen la trilogía, ¿no? Exacto, cada una de las piezas. Las galas del difunto, la hija del capitán y los cuernos de Don Friolera están conectadas por ese hilo conductor. La crítica a un concepto de honor, que puede llegar a ser absurdo e incluso destructivo. Y además de esa crítica, ¿qué más podemos encontrar en estas obras? ¿Hay algún otro elemento que las conecte? Claro. Valle Inclán era un maestro mezclando lo popular con lo trágico. En Martes de Carnaval encontramos elementos de géneros tradicionales, como el entremés, el folletín, la farsa y el cenite. Ah, ya veo. Es como si tomara estos géneros, que solían ser humorísticos y ligeros, y les diera la vuelta, para mostrar el lado oscuro de la realidad. Eso me recuerda, o cómo se llamaban. Esos cuadros donde todo está deformado, como si lo vieras en un espejo curvo. Exacto. Hablas del expresionismo, y sí, hay una conexión clara entre esa estética y el esperpento de Valle Inclán. Entiendo. Ambos distorsionan la realidad para hacernos reflexionar sobre ella. Hablando de realidades distorsionadas. La primera obra de la trilogía, Las galas del difunto, nos presenta a Juanito Ventolera, un soldado que regresa de la guerra de Cuba sin dinero y con pocas perspectivas de futuro. Y es en ese contexto donde conoce a Ernestina, Ah, una joven que se ve obligada a prostituirse, tras ser abandonada por su padre, nada menos que el boticario del pueblo. muy bien. Es una obra que te golpea con la crudeza de la miseria y la degradación social. Recuerdo haber leído sobre una escena en un cementerio. Algo bastante peculiar, ¿verdad? Ah, sí. La escena en la que Juanito roba la ropa al difunto boticario para impresionar a Ernestina ¿En serio? es grotesca, macabra, pero al mismo tiempo tiene un punto de humor negro que te deja descolocado. Ya. Es ahí donde el esperpento brilla con luz propia, nos obliga a reírnos de la miseria humana, al mismo tiempo que nos confronta con su crudeza. Suena intensa. Pero antes de pasar a la siguiente obra de la trilogía, Los cuernos de Don Friolera. Podríamos profundizar un poco más en el significado de esa escena en el cementerio. ¿Qué nos dice sobre la sociedad de la época? Claro, esa escena, más allá del humor negro, nos habla de una sociedad donde las apariencias son lo más importante, más que los sentimientos. Juanito, en su desesperación por conquistar a Ernestina, recurre a un acto grotesco, vestirse con la ropa de un muerto. Es una sátira a ese valor que se le daba al dinero y al estatus social, incluso por encima del respeto a los difuntos. Es como si Valle Inclán nos dijera que la muerte en ese contexto no era más que una oportunidad para escalar socialmente. ¡Qué fuerte! Y ahora, Los cuernos de Don Friolera. El título ya nos da una pista de lo que nos espera, ¿no? Sin duda. Esta obra nos traslada a San Fernando, donde el teniente Don Friolera recibe una nota anónima, acusando a su esposa Loreta de infidelidad. Un clásico del teatro, ¿verdad? Totalmente, pero lo interesante aquí es el dilema moral que se le presenta a Don Friolera. Por un lado están sus celos y el deseo de venganza, por otro el estricto código de honor militar.
que lo obliga a mantener las apariencias, incluso si eso significa actuar en contra de sus propios sentimientos. Exacto, ese código de honor tan arraigado en la sociedad española de la época se convierte en una jaula para don Friolera, lo empuja a tomar decisiones que pueden ser absurdas, incluso trágicas. Y en medio de este drama aparecen dos personajes que me intrigan, don Estrafalario y don Manolito, dos intelectuales que observan y comentan la obra, como si fueran el coro griego de una tragedia moderna. ¿Qué papel juegan estos personajes en la trama? Son como un espejo para el propio Valle Inclán. A través de ellos, el autor nos invita a reflexionar sobre la sociedad, el honor, la crueldad y la naturaleza misma del teatro. Nos hacen cuestionar las normas sociales y las convenciones teatrales. Es como si nos dijeran, público, no se crean todo lo que ven en el escenario. Piensen por ustedes mismos. Exactamente. Y hay una escena que me parece brillante en ese sentido. La del teatro de marionetas. En ella se representa una versión tragicómica de la historia de don Friolera, anticipando el desenlace de la obra. Espera. Un teatro dentro del teatro. Esto sí que es metateatro. Sí, y es un recurso que Valle Inclán utiliza con maestría. Nos muestra que en el fondo todos somos marionetas en manos del destino, sometidos a fuerzas que escapan a nuestro control. Uf, qué visión tan pesimista. No hay espacio para el libre albedrío en el mundo de Valle Inclán. Es una pregunta interesante. Podríamos decir que al presentarnos a personajes que actúan como marionetas Valle Inclán nos está invitando a reflexionar sobre la presión social que nos condiciona, que a veces nos obliga a actuar en contra de nuestros deseos. Pero también nos está dando una herramienta para liberarnos. La risa. La risa. ¿Cómo puede la risa liberarnos? El esperpento con su humor negro y su crítica social nos permite reírnos de nuestras miserias, de nuestras contradicciones, de las situaciones absurdas que vivimos. Y al reírnos nos distanciamos de ellas, las relativizamos. La risa se convierte así en una forma de resistencia, de rebeldía. Me gusta esa idea. Reír para resistir. Y hablando de resistencia, la última obra de la trilogía, La hija del capitán, nos lleva a un ambiente aún más opresivo, el de militarismo y la corrupción. ¿Qué nos puede contar sobre esta obra? En La hija del capitán nos encontramos en un mundo un poco claustrofóbico, dominado por el miedo y la violencia. La protagonista, una joven inocente, se ve atrapada en una trama de abusos de poder y corrupción, que la arrastra a un destino trágico. Suena desgarrador. ¿Y cómo encaja esta historia en esa crítica al honor que vimos en las obras anteriores? Aquí el honor se presenta como una máscara, que oculta la verdadera naturaleza de los personajes. Los militares supuestamente guardianes del honor se revelan como seres corruptos y despiadados, capaces de cualquier cosa por proteger sus privilegios. Es como si Valle Inclán nos dijera que el honor, tal y como lo entendían en esa época, no era más que una herramienta para oprimir a los débiles. Exacto, y en La hija del capitán esa crítica se hace aún más evidente, ya que la víctima principal de esa falsa moral es una mujer. La obra nos interpela sobre la condición femenina en una sociedad patriarcal, donde su voz es silenciada, y su cuerpo objeto de deseo y violencia. Es increíble cómo Valle Inclán, a través de estas historias tan particulares, nos habla de temas universales, que siguen resonando en la actualidad. La corrupción, el abuso de poder, la opresión de la mujer. Son temas que, por desgracia, no han perdido vigencia. Y es que el esperpento, con su capacidad para deformar la realidad y mostrarnos su lado más grotesco, tiene un poder que trasciende el tiempo y el espacio. Nos obliga a confrontar nuestras propias miserias y a cuestionar las estructuras de poder que nos oprimen. Es como si Valle Inclán nos diera un espejo deformante, para que nos veamos tal y como somos, sin máscaras ni artificios. Y al mismo tiempo nos ofrece una herramienta para liberarnos de esa realidad, la risa. La risa como arma de resistencia, como forma de rebeldía ante un mundo que a veces parece absurdo e injusto. Exacto. Y con esa visión tan particular, Valle Inclán nos invita a reflexionar sobre el mundo que nos rodea, a cuestionar las normas establecidas y a luchar por un futuro más justo y humano. Martes de Carnaval, a pesar de su crítica feroz, no es una obra pesimista. Nos ofrece una visión, lúcida a veces dolorosa de la realidad, pero también nos invita a transformarla. Y con esa invitación a la acción, a la transformación. Nos despedimos por hoy. Espero que esta inmersión en el mundo de Martes de Carnaval os haya resultado tan fascinante como a mí. Nos vemos en la próxima, con un nuevo viaje a las profundidades de la literatura.